Sí. Buenas tardes, les queremos dar la bienvenida. Antes de comenzar, les pedimos que por favor apaguen sus celulares, porque además aquí se produce interferencia. Bueno, como directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, les quiero dar la bienvenida a este encuentro, sobre todo porque para nosotros es muy importante recibir a investigadores de la calidad de los que presenta la UNESCO en Chile, también a consejeros del Consejo Nacional de Televisión de Chile. Aquí también veo académicos, no solo de la Universidad de Chile, sino también de la Universidad Católica y otros que seguro aportan al conocimiento en estas áreas que tienen que ver con libertad de expresión y con lo que significa profundizar en los niveles democráticos que tienen países como el nuestro. La calidad de los medios de comunicación chilenos y la importancia de que existan acuerdos sobre los indicadores para potenciar su rol público son los temas principales del debate que presentamos hoy día, junto con la representación de la UNESCO en Chile, el Consejo Nacional de Televisión y nuestro Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. El panel de expertos al que le damos la bienvenida va a debatir sobre los indicadores que se crearon en este informe, que trata de un conjunto de iniciativas coordinadas por la representación de la UNESCO en Brasil, cuyo propósito es ofrecer a la sociedad brasileña, y es el modelo que se plantea para Chile, ¿no?, elementos concretos para un debate cada vez más amplio y plural sobre los pilares de los sistemas mediáticos desarrollados. Por consiguiente, los debates sobre libertad de expresión, libertad de información, regulación de los medios, protección de los grupos vulnerables, radiodifusión comunitaria y radiodifusión pública, ellos plantean que no son más que piezas de un único rompecabezas. El informe de indicadores de calidad de las emisoras públicas, evaluación contemporánea, fue escrito y realizado por Eugenio Bucci, aquí presente, Marco Chiaretti, también presente, y Ana María Fiorini. Son consultores de la UNESCO y junto a ellos está Farideh Serán, coordinadora del programa Libertad de Expresión y Ciudadanía del CI. Luis Breul, experto en televisión, también le damos la bienvenida, y a Victoria Uranga, amiga de esta casa de estudios y coordinadora de la sección de gestión del conocimiento de la Oficina Regional de Educación de la representación de la UNESCO en Chile. Ellos se van a extender sobre principalmente los indicadores que se presentan, tienen que ver con transparencia de gestión, diversidad cultural, cobertura geográfica y oferta de plataformas, patrón público, democrático, republicano del periodismo, independencia, carácter público del financiamiento, grado de satisfacción de la audiencia, experimentación e innovación del lenguaje y estándares técnicos. Todos indicadores que esperamos algún día y muy pronto se apliquen en Chile, porque seguro cuando sea ese momento esta sala, yo creo que va a ser en el otro auditorio, el José Carrasco Tapia, porque es mucho más grande, también simbólicamente para nosotros es tan importante como este, pero esperamos que ese día haya mucha más gente porque los resultados imaginamos cómo pueden ser para Chile. Así que bienvenidos, esta es su casa. Muchas gracias, Jimena. Muy buenas tardes a todas y todos. Y gracias por darse el tiempo para venir a conversar hoy sobre el rol público de los medios y en particular sobre indicadores para construir calidad en ellos. Agradezco también a los dueños de casa por acogernos en esta iniciativa. El Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile ha sido desde hace mucho tiempo un aliado de la UNESCO y un promotor del debate en temas de libertad de prensa, diversidad y pluralismo en los medios de comunicación. Imprescindible también agradecer a nuestros socios en la organización de este coloquio, el Consejo Nacional de Televisión, que en el contexto de esta nueva ley de televisión digital que está próxima a estar vigente, tiene probablemente más desafíos y oportunidades que nunca para aportar hacia una televisión al servicio de todas y todos.
Antes de presentar a nuestros panelistas, quiero decirle que este coloquio se nutre de, por supuesto, la contingencia que estamos viviendo en el país, pero también es parte de un proyecto regional de la UNESCO que lleva más tiempo y que, por supuesto, involucra a muchos más países. La primera fase ya se realizó, como contaba Jimena, en Brasil, y la segunda está actualmente en proceso en Argentina, Uruguay y nuestro país. Luego, esperamos, se sumen otros países porque creemos que esta es una conversación que involucra a muchos actores. Este proyecto lo que busca es identificar indicadores de calidad para las emisoras públicas y para eso nuestros colegas Eugenio Bucci y Marco Chiarati hicieron una exhaustiva investigación, por supuesto ya está disponible en la web, además de las copias que vieron afuera, y hoy nos presentarán una propuesta que tiene como gran característica que debe ser apropiada, o sea, no es una propuesta única, cerrada, sino que más bien implica y requiere que cada uno se la apropie a las necesidades de su medio y, por supuesto, el contexto sociocultural del país en que se aplica. Y ese es justamente el sentido de debatir hoy día, y de hecho nosotros hicimos ya una primera apropiación. Si se fijan, aunque el texto está centrado en medios públicos, nosotros hablamos el rol público de los medios. Pueden ustedes entender por qué con mucha claridad. Sin más contexto, quiero presentar a nuestros invitados extranjeros y a los espléndidos panelistas locales, aunque la Jime ya los presentó, pero bueno, Farideh Sarán, en todas estas cosas, porque estamos con streaming y seguro siempre hay nuevas personas que entran en esta conversación. Farideh Sarán, periodista de la Universidad de Chile, profesora titular de esta casa de estudios, su potente trabajo periodístico y múltiples publicaciones le hicieron acreedora del Premio Nacional de Periodismo en el 2007. Fue fundadora y exdirectora del Instituto de Comunicación e Imagen, directora de la Escuela de Periodismo y actualmente es coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía. Eugenio Bucci es periodista, licenciado en Comunicación y Derecho de la Universidad de Sao Paulo, tiene un doctorado en la Escuela de Comunicaciones y Arte de la misma universidad, donde actualmente es profesor en el pregrado y posgrado. También dirige el curso de posgrado en el periodismo de la SPM y como parte de sus trabajos periodísticos están haber sido editor de la revista Teoría y Debate, jefe de redacción de revistas Súper Interesante, Cuatro Rodas y también presidente de Radio Brás. Es autor de varios libros sobre periodismo y comunicación y actualmente es columnista quincenal en el diario O Estado de Sao Paulo, de la revista Época, y fue galardonado con el premio Luis Beltrán en la categoría Liderazgo Emergente. Marco Chiarati es periodista, licenciado en Filosofía y está graduado en Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Tiene un posgrado en periodismo también, fue periodista, editor, corresponsal internacional en los periódicos FOA de Sao Paulo y Jornal de Brasil, así como subdirector y redactor de revistas publicadas por la editorial Abril, entre ellas Bella, y a partir del 87 trabaja haciendo periodismo online en UOL y iBest. Enseñó periodismo y filosofía en varias universidades, entre ellas Casper Libero y la Universidad de Sao Paulo, y actualmente se desempeña en una fundación pública y es consultor. Por último, y no por eso menos importante, como se suele decir, Luis Brel, periodista de la Universidad Católica, consultor privado en medios de comunicación, contenidos y tendencias, además de investigador de audiencias y de la industria audiovisual. También imparte clases sobre estos campos en varias universidades, pero su centro es, como dice él, la Universidad Católica. Bloguero empedernido de Terra, ¿Qué pasa?, El Post y Duna FM. Vamos a partir con la presentación de nuestros consultores. La idea es que sean unos 30 minutos y luego nuestros panelistas hacen sus descargas y provocaciones para luego dar paso a conversaciones con el público. Muchas gracias, Victoria, por la presentación. Gracias a todos ustedes que acá están para escucharnos. Es un gran honor para nosotros brasileños poder mantener este diálogo con Chile, con la televisión pública y la tesis de la televisión pública. Me gustaría saludar también a Farideh Sarán y Luis Brel, que es también un honor para nosotros estar acá para nuestra conversación. Yo y Marco Chiarati haremos una presentación muy sencilla, muy rápida. Empezaré personalmente
con 3 cuestiones que me gustaría de destacar acá, que son lo que pueden hacer los indicadores de calidad, en primer lugar. En segundo lugar, lo que no pueden hacer los indicadores, lo que no debemos esperar de los indicadores. Y en tercer lugar, la cuestión de la independencia, que creo es central para la definición de una emisora pública. Empezando por lo que hacen y lo que no hacen los indicadores de calidad. Voy a leer un pequeño texto que dice: creemos que parte de la calidad de la programación de las emisoras públicas puede ser cuantificada con criterios objetivos. Se puede evaluarla con criterios objetivos, pero nos estamos refiriendo solamente a una parte de la calidad, no a la calidad estética en su integralidad, pues es más que obvio que es imposible establecer una métrica que cuantifique la calidad, por ejemplo, de una obra de arte. Hay, en efecto, un delirio de las métricas que por veces creen que pueden medir con números la belleza o la calidad de una obra de arte. Esto es imposible y se debe tener claro desde ahora. Sin embargo, no perdamos tiempo con esa discusión, pues ya ha sido zanjada y resulta innecesario que nos refiramos a ella en este trabajo que presentamos ahora. Registremos simplemente con todas las letras que en la democracia no hay forma alguna de emplear números para decir si la expresión humana tiene o no tiene calidad estética. Por otra parte, tal pretensión no sería democrática, sería una pretensión autoritaria, pues implica erigir un patrón único para aquilatar lo diverso y principalmente lo que está conformado por sorpresa o revelación. En consecuencia, nuestro trabajo no tiene tal propósito. Tiene sí el propósito de medir con indicadores lo que puede efectivamente ser medido por los indicadores en la calidad de las programaciones. Así, por ejemplo, el grado de diversidad de una programación puede y debe ser medido con indicadores. El número y la gravedad de los errores de la información periodística pueden y deben ser medidos con los indicadores. Y hay otros ejemplos, muchos otros ejemplos. Nosotros tenemos acá casi 2 centenares de indicadores que pueden ser adaptados, deben ser adaptados para cada situación concreta, que son muy útiles para la rendición de cuentas de las emisoras públicas, que trabajan para una comunidad y a esta comunidad deben ser totalmente transparentes, rendir cuentas todo el tiempo. La tercera cuestión, porque las 2 primeras fueron lo que se puede medir con indicadores como principio y lo que no se puede medir con los indicadores. La tercera cuestión es de la independencia. En nuestro continente, por esos tiempos, hay una mentalidad según la cual las emisoras públicas deben ser emisoras de gobierno, porque se entiende que la prensa privada es una prensa de oposición todo el tiempo. Por consiguiente, la
la emisora pública debe presentar el otro lado de la cuestión. Esto, en nuestra concepción, es un error, porque la verdad de los hechos, la verdad, la libertad, no son una media aritmética entre dos distorsiones. La prestación de servicio público de información debe basearse en criterios de objetividad y respecto a la inteligencia del público. Y en este punto la independencia es muy importante. La independencia en relación al poder, a los gobiernos, a la política, a las iglesias, y la independencia de la misma manera en relación al mercado. Al tratarse de emisoras públicas, la calidad de su comunicación y programación también es construida de su independencia política, administrativa y editorial. Las emisoras sumisas al poder o al mercado no generan programaciones públicas de calidad, lo que significa que no le ofrecen a la sociedad las alternativas culturales que deben ofrecer programación que presente una mirada crítica y distante del poder y del propio mercado, porque el mercado tiene su propia dinámica, su propia gramática, su propio lenguaje, y es necesario a las emisoras públicas mirar al mercado con ojos críticos también. Esto es un gran debate, por supuesto, pero para empezar es solamente eso lo que gustaría de señalar para ustedes, y pido a Marco Chiaretti que presente, no sé si las transparencias, pero la palabra es tuya. Entonces, en primer lugar, gracias por la invitación. ¿Sí? Yo tengo 50... Van a decir que los brasileños no cambian el lugar del micrófono, pero cambian el lugar de sí propio. Sí, no importa. Yo, como él, tengo 55 años, él no parece, yo parezco bastante. Entonces tenía 15 en el 73. Chile para mí es un lugar que... Venir a Santiago, venir a Chile es para mí muy importante, siempre fue. Soy periodista hace 30 años, para alguien que es periodista hace tanto tiempo y de una familia de periodistas. Chile es un lugar muy especial y venir acá en la Universidad de Chile es un gran honor para mí. Entonces, le agradezco mucho, le agradezco a la profesora Jimena por su presentación y, por supuesto, a la señora también, Victoria también, pero quería decirle solo que yo quería estar en la otra discusión. Cuando ustedes hagan la otra, me inviten, que voy a venir también. Solo quería complementar, yo tal vez tenga que, después haga un rápido excurso por el texto, perdónenme por mi castellano, pero antes quería solo decir lo siguiente: eso es un texto escrito por una razón tal vez particular. Es interesante que después la razón original que nos llevó a escribir eso fue dejada atrás. Pero la razón original era un texto que él escribió que preguntaba si había espacio para una televisión pública en Brasil. ¿Te acuerdas? Del 2010. Del 2010. Él escribió un texto diciendo: ¿hay espacio para una televisión pública en Brasil? Él fue director de la televisión pública. En verdad, hay una discusión permanente. De nuestro punto de vista, había en aquel momento una discusión que venía un poco al revés. Parecía que la televisión pública estaba siendo copada por el gobierno y ese era un riesgo que no queríamos que la televisión sufriera, y no importa qué gobierno, cualquier gobierno. Hay en Brasil dos grandes núcleos de producción de televisión pública, uno
del gobierno federal en Brasil y otro en São Paulo, además de otros canales en las provincias, pero son los dos grandes que hay y son de gobiernos de partidos distintos hace mucho tiempo, pero no importa, la discusión era la misma. Y la cuestión venía siempre del punto de vista de periodistas profesionales. Entonces, si hay un problema en ese texto, que los conceptos de independencia, calidad y todos los conceptos que elencamos son siempre frutos de la discusión de periodistas sobre lo que es el periodismo y lo que es hacer periodismo en una televisión pública. Y muchas veces en la discusión después, en Argentina, en Brasil y acá en Chile también, por lo que ya asistí y veí, a veces el foco sale un poco de la cuestión del periodismo stricto sensu y va a la producción televisiva de calidad más allá del periodismo, ¿no? Y siempre nos acordamos de la BBC inglesa porque en fin, es un paradigma histórico de independencia y calidad. Y más recientemente la gente dice, bien, pero también ahora hay Channel 4, o sea, mismo en la patria de la televisión pública BBCista, como es la Gran Bretaña, ellos ya se fueron un poco más allá de eso. Sí, es verdad, yo soy un grande asistente de Downton Abbey, por ejemplo, ¿no? Pero quería decirle que Downton Abbey en Estados Unidos pasa en PBS. La televisión que pasa Downton Abbey en Estados Unidos, o sea, fuera del contexto cultural e histórico en el cual el producto fue hecho, es la televisión pública, es un canal público. Ningún canal privado americano lo haría, porque de hecho, para un americano, Downton Abbey, mismo que sea en inglés, parece tan extraño que solo una televisión pública podría hacerlo. De todo modo, si no es el programa más visto en PBS americana, es uno de los más vistos. Y más visto que muchas series hechas en canales privados. Estoy diciendo de series de televisión americanas, que son el suprasumo de la producción creativa americana hoy, ¿no? En el cine no se hace tanta cosa cuanto se hace en las series de TV en Estados Unidos. Y eso fue hecho por un canal privado, heredero de una televisión pública como es la BBC, pero pasado en Estados Unidos, en el contexto americano, en un canal público. Pero acá estábamos mirando mucho más a periodismo que a creación en sí. Entonces, si quieren hablar mal de eso, pueden, háganlo, porque tiene esta mirada. No me parece malo eso, pero de hecho es un poco un indicativo. Por eso, tal vez la independencia sea un eje tan esencial de este escrito, más que la capacidad de gestión, porque de hecho esto discute cómo se hace para crear y mantener una buena televisión. Todas las televisiones son, en cierto concepto, públicas, porque las televisiones abiertas tienen una concesión pública, ¿no? De hecho, canales privados usan criterios internos de gerenciamiento para evaluar si están haciendo bien o mal. La única diferencia es que ellos quieren tener ganancias, y la ganancia se evalúa y se vende, o sea, el producto se vende por su rating. O sea, necesariamente tienen que tener un hogar en el rating, si quieren vender. Porque si hacen una cosa maravillosa y nadie lo ve, la mejor gestión del mundo no va a funcionar. Por otro lado, si vos querés hacer una buena televisión privada / pública en cualquier lugar del mundo, tenés que hacerlo con los criterios que si no esos, otros, pero algún indicador de calidad interno tendrán que tener. Lo que nosotros nos pareció en aquel entonces era que no había una discusión en Brasil, y por lo que veo, no solo allá. Quiero decirle que el texto fue hecho en portugués, fue traducido en castellano, revisado por Victoria, el grupo, no sé quién exactamente, que encontró errores, y ahora está siendo traducido, si es que ya no fue, en francés, inglés, árabe, ¿no? Árabe. En árabe, incluso yo dije a ella que cuando salga eso impreso en árabe, escrito mi nombre, aquí, yo voy a mandar amigos diciendo que son asuntos distintos. Uno es sobre televisión pública, el otro es sobre
organización planetaria, el otro así. En vez de un paper, tendré escrito 20, porque nadie va a leerlo, entonces no importa. De todo modo, por eso, cuando escribimos eso en portugués, ya decíamos, oh, qué interesante que nos pidan eso, que es importante. Bla, 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 bla. Ahora en 5 lenguas, é más de ¿cuántos serán que hablan estas 5 lenguas? Serán 3.000 millones de personas. Potencialmente sería un buen público, sí, infelizmente no podemos hacer eso, pero bien, no importa, esa es otra discusión, es pública, entonces. Es de interés general la discusión sobre indicadores de calidad, es de interés general, incluso yo no lo sabía, ¿entendés? Me doy cuenta después cuánto interés. Yo soy un periodista de papel y web, trabajé en televisión también, más o menos, él es más de televisión que yo. Cuando hicimos eso, él sabía. Ele me dizia, mira, que isso é muito importante, muito importante, muito importante, muito importante. E eu dizia, mas quem vai ler isso? Quem vai se interessar? Nadie, todos se vão interessar, porque, de hecho, quando começas a rediscutir uma série de questões que têm a ver com a democracia, com a organização do Estado, com o papel dos meios de comunicação, com o que queremos que seja periodismo, com o papel de los medios en relación a la calle. En Brasil, como saben, hubo una serie de manifestaciones de calle muy masivas hace 2-3 meses, y una de las cosas que pasaron ahí fue que se inventaron, desarrollaron medidas específicas que no había. Y la media grande empezó a pautarse, se usa la palabra pauta, también, en función de eso. El tipo miraba Media Ninja, mirava o Facebook e dizia, mira, está na calle tal. E isso é um jornal nacional que tem 50 milhões de televidentes, entendeu? Isso também teria que entrar nessa discussão. Quando começas a discutir, afuera me disseram que uma das questões que chamava a atenção algum tempo atrás era que havia em las manifestações acá também uma crítica aos medios, ¿sí? Apareciam. Para nosotros eso es común desde el final del régimen militar. En los años 80 había una crítica a los medios ahí que era muy fuerte por razones muy específicas. Ahora hay una crítica a la crítica de los medios. ¿Entendés? Hay un avance de eso. Solo tengo 2 minutos. No. Bien. ¿Entienden lo que quiero decir? Estos indicadores fueron hechos por una razón, y las razones son más grandes de la razón original. Los elencamos en 9 grandes grupos, después de discutir por semanas, porque originalmente eran 14 grandes grupos. Y no había 200, 188, había unos 260 indicadores. Sacamos muchos porque creímos que eran repetición, aparecían 2 veces. Y mismo en los grupos sacamos por lo menos uno de los grupos, de los ejes, porque nos pareció que aún no estaba madura la discusión, que era el eje que ahora es esencial, que es de la interferencia del público directamente en la media, ¿no? En 2011 aún queríamos discutir más, ¿bien? Ahora en una segunda edición incluiremos ese otro grupo. Estos ejes elencan una serie de eso no importa. Yo soy profesor de la universidad, entonces esa es una clase, ¿va bien? Ya terminó la clase, ¿listo? Ese es un indicador. O sea, después en el texto intentamos desarrollar eso un poco, pero la idea era que una televisión pública puede hacer una pregunta así, ¿existe una ley? ¿Sí o no? No. Listo, entonces está marcado ahí no. Después de un mes, un año, ¿existe la ley? Sí, eso implica una evolución, digamos, un canje. Hay indicadores que tienen una variedad más grande de respuestas, es muy fuerte, más o menos, débil, muy débil, o sea, 1 a 7, y ahí con eso haces un dibujo por indicadores que te da un mapa de la situación en aquel eje, y con el tiempo puedes ver, bien, fuimos de acá para acá. Evidentemente, en nuestra humilde opinión, si vas de acá para acá, estás yendo mejor, ¿no? Pero puede que la discusión en cada lugar lleve a otros caminos. Estoy seguro que algunos de estos ejes
em um país de cultura árabe, por exemplo, serão vistos de outra maneira, totalmente distinta da maneira original que nós vimos. Muito crítica, incluso. Nunca discutimos isso, mas há aí ejes e indicadores sobre certos conceitos que para nós em Brasil são fundamentais, que talvez em outra cultura, em outra situação, não sejam, incluso sejam ao revés. Não importa. O que nós estamos dizendo é não usem esses, háganlos vocês, mas háganlo. Essa é a ideia, mais ou menos. ¿Puedo hacer una interrupción muy breve? Puedes. Muy rápidamente. La idea central es que hay que existir criterios para evaluación que sean legítimos, válidos para la administración interna de la emisora pública y también, de la misma forma, para la relación de esta emisora con la sociedad. Entonces, si, por ejemplo, tenemos un plan de evolución en la profesión de los personales de la emisora pública, ¿cuáles son sus salarios? ¿Cuáles son los nombres? ¿Salarios? Sueldos. ¿Se puede decir salario también? Sí, pero ¿Cuáles son los nombres de las funciones? ¿Cuánto tiempo es necesario para se pasar de una a otra? Y estos mismos criterios serán conocidos por la sociedad, que con base en esos criterios y en el desempeño de la emisora pública pueden avaliar la emisora. Entonces, los mismos criterios objetivos, con métricas, criterios numéricos, que son útiles para la gestión interna de la emisora, son útiles de la misma manera para la evaluación que la sociedad hace de la emisora. Esto significa transparencia de gestión de la empresa pública. Entonces, esta es una idea central. Por tanto, no es muy importante si el indicador es exactamente este o un poco distinto de este. Lo que es importante es que el indicador sea lo mismo conocido para la gestión interna y para la sociedad. Y si pensamos con bases en esta idea central, entenderemos quizás un poco más de la transparencia necesaria de la gestión. Lo mismo se puede decir con la diversidad de las culturas dentro de la programación. Lo mismo se puede decir con las inversiones públicas. Por ejemplo, en mi opinión, cuánto cuesta cada programa debería aparecer en la pantalla todas las veces que el programa fuera al aire, juntamente con los créditos de los personales. Este programa costó tanto. Cada episodio, cada día nos cuesta tanto. Son maneras de compartir la gestión con la sociedad. Y esto se puede hacer con indicadores. Como he dicho, no se puede decir si una obra de arte es buena o mala con base en indicadores numéricos. Pero esto sí, la gestión se puede medir perfectamente con indicadores. Ahora que me interrumpiste, no me acuerdo más de dónde estaba. Estaba en esta pantalla. Bueno, si no me acuerdo es porque no importa también. Entonces creo que de hecho él resumió muy bien lo que hicimos y tal vez pasáramos a la discusión de los dos. Pero hay unas otras pantallas que no era. ¿Quieres mostrar? ¿Quieres hablar vos? Sí, mira, no, solamente si... No, ¿sabes por qué yo quería dejarlos hablar? Sí. Porque si ahí hablamos menos ahora, después podemos defendernos después. Ah, sí, mira, esta es la pantalla.
Entonces, ¿Va bien? Entonces, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. ¿Lo invertimos entonces? ¿El micrófono o nosotros? También. No, dan parte de su tiempo para esperar las réplicas. ¿Sí? Bueno, quiero... tuvimos nosotros la ventaja de conocer el trabajo, de leerlo antes, por lo tanto, yo ordené mi intervención, la escribí, la leí en árabe, por supuesto, y la entendí perfectamente bien. Está bien hecho. Sí, muy bien, sí. Al revés, Y sí, al revés. sirve también para eso, son principios que son universales, en una democracia que aspiramos sea universal. Quiero felicitarlos por el trabajo y quiero decirles que esa impronta de periodistas, ¿no? Para evaluar y hablar de medios de comunicación, porque finalmente los sistemas de televisión, de emisoras públicas son medios de comunicación, es clave efectivamente para poder llegar al meollo del asunto. Se agradece además que sean periodistas porque el lenguaje directo y claro es vital y además porque las preguntas, las cerca de 200 interrogantes, están muy bien formuladas. Debatir en un marco de amplitud y pluralidad acerca de los contenidos e indicadores de calidad de las emisoras públicas de nuestro continente resulta un ejercicio fundamental, al menos en el caso chileno, porque estimula nuestra imaginación, ampliando los horizontes de lo posible en un debate de sordos en el que la ciudadanía siempre lleva todas las de perder en lo que a derecho a la información y libertad de expresión se refieren. Digo esto a la luz de la reciente aprobación de la Ley de Televisión Digital y de la transversal ausencia de voluntad política para modificar la Ley de TVN, que finalmente la convierta en una estación realmente pública y no rehén de los embates del mercado, como nos argumentan cuando desde distintos ámbitos exigimos una televisión pública de calidad y en sintonía con la sociedad chilena. Algunas premisas contenidas en este estudio presentado por la UNESCO, de los periodistas Eugenio Bucci, Marco Chiaretti y Ana María Fiorini, resultan particularmente interesantes para detenerse y debatir, en tanto si bien se levantan como pilares indiscutidos de una sociedad democrática, en nuestro país son rebatibles en tanto contradicen la ya naturalizada lógica del mercado. Por ejemplo, que las bases de los sistemas de emisoras públicas de Europa y Estados Unidos, surgidas con fuerza desde la primera mitad del siglo XX, son las mismas en las que se apoyan los actuales. Proteger la multiplicidad de opiniones e impedir que el mercado sea capturado por intereses oligopólicos. O que ya no resulta razonable la presunción de que las emisoras públicas se oponen a las privadas, porque ambos sistemas son necesarios y complementarios en una democracia sólida. O bien que las emisoras solamente son públicas si son autónomas del Estado e independientes no solo del gobierno, sino también del mercado. Esto tiene que ver con un concepto central precisado en este estudio, y lo cito, comillas, en las democracias, las emisoras públicas existen para garantizar el derecho de la sociedad a información, cultura, a expresión de las diferencias, caracterización de las carencias y potencialidades y libre comunicación de las ideas. Cierro comillas. Las emisoras públicas, acotan, deben garantizar el derecho del público a criticar al poder, imaginar un mundo diferente, comunicar la evolución de sus críticas e ideas y utilizarlas en beneficio de su libertad. Cierro comillas. Bajo estos fundamentos habría sido impensable, por ejemplo, que TVN, la televisión pública de aquí, se negara sin explicaciones públicas de su directorio a transmitir el documental El diario de Agustín, del cineasta y profesor del Licey Ignacio Agüero, pese a haber adquirido sus derechos por 3 años. Menos que uno de sus máximos ejecutivos señalara como argumento para esta censura que la razón estaba en la presunción del productor del documental, el periodista Fernando Villagrán, de que el directorio temía al poder del dueño del Mercurio, Agustín Edwards. Porque como nos dice el estudio realizado por los consultores del UNESCO, Bucci, Chiaretti y Fiorini,
Si bien en varios de nuestros países existen distintos modelos de sistema de radiodifusión pública, estos deberían tener algunas características comunes, como por ejemplo, los cito. 1. Independencia editorial y financiera. 2. Autonomía de los órganos de gobernanza. 3. Pluralidad, diversidad e imparcialidad de la programación. 4. Mandato de servicio público definido, establecidos en los documentos jurídicos que sean pertinentes. 5. Rendición de cuentas a la población y a órganos reguladores independientes. Cierro comillas. Es decir, más allá de los sistemas que cada país adopte, lo que imposibilita crear solo una única alternativa de indicadores que certifiquen la calidad de una estación, es fundamental contar con ellos. Por ejemplo, el grado de diversidad de una programación puede y debe ser medido con indicadores, como las interrogantes propuestas en este mismo informe. Comillas, parte de las preguntas, indicadores. ¿Incluye la grilla programas destinados a públicos de distintas regiones geográficas? A propósito de la diversidad. Comillas, ¿refleja la grilla la diversidad de las identidades étnicas, religiosas, populares, etarias, de orientación sexual, de preferencias estéticas? Cierro comillas. Las casi 200 preguntas que forman parte de esta propuesta de indicadores y que abarcan distintos aspectos a los que deben responder estas emisoras en tanto su dimensión pública, contienen sin duda toda la riqueza y provocación de un debate. Un debate que se juega no solo en las preguntas, sino en afirmaciones rotundas como, comillas, un programa que en su superficie y plasticidad tenga aspectos que denoten esmero técnico, no generará lo que se espera de la calidad de una emisora pública si está al servicio del enaltecimiento de una dictadura, dado que no estará comprometido con la emancipación de los ciudadanos y con la causa final de la democracia, cierre comillas. Porque en las emisoras públicas, concluye este estudio, por lo menos no se puede hablar de estética sin ética, aunque más no sea de manera indirecta. Cierro la cita. Este estudio es un estímulo para las instituciones e instancias de la sociedad civil que exigen y aspiran a un sistema de medios públicos dentro de estándares internacionales y no en el contexto de una excepcionalidad chilena. Más cuando el debate se produce horas después que el Congreso aprobara la Ley de Televisión Digital Terrestre, señalada como insuficiente en puntos estratégicos de la democratización del uso del espectro radioeléctrico. Porque resulta provocador en el marco del Chile actual ya no constatar cuán lejos estamos de tener un sistema de medios públicos que sintonice con la ciudadanía y fortalezca nuestra densidad democrática. Lo interesante también es desmoronar una vez más la naturalización de los argumentos sobre el poder de las leyes del mercado, utilizando herramientas como estos indicadores que, junto con constatar nuestras falencias, nos permiten enriquecer un debate necesario sobre políticas públicas para una democracia de verdad. Gracias. Bueno, voy a comentar un poco entonces el estudio y algo del contexto en el que aplica. ¿Ya? Resulta muy interesante el trabajo en la perspectiva de quitar el eje de atención, el centro de atención, en lo que hoy día es y ha sido en estos últimos 20, 22 años, 23 años, en realidad desde el año 92 en adelante que TVN se hace un medio público autónomo, el centro de su cumplimiento de misión, que en el fondo es, primero, desde que nace por la ley, responder a ciertas necesidades de estándares de calidad en la elaboración de contenidos, de representación, de incentivo también al desarrollo de la difusión de contenidos, de representación e integración, generar cohesión con la programación, pero a la larga lo que ha primado en la gestión de Televisión Nacional como el medio público en Chile, si uno lo mira a la luz del estudio que tenemos acá, es justamente
la evaluación interna y externa respecto de un canal que no se sabe bien quién es el dueño. A ratos no se tiene claro quién es el dueño, cómo el dueño ejerce el mandato. Tampoco se tiene claro cuáles son las metas respecto a los contenidos que debe cumplir, sino más bien la gestión se centra en algo que sustente la prolongación de la institución en el tiempo, que es el autofinanciamiento. Entonces, desde esa perspectiva, es la obtención de utilidades en mayor medida y la obtención de índices de audiencia que permitan generar una recaudación, ¿no?, y concentrar inversión publicitaria dentro del contexto de competencia, siendo un canal fuerte, un canal visto, es lo que más ha primado como criterio, ¿ya? Entonces, en el fondo, aquí de algún modo se demuestra que puede haber otras vías de evaluar la gestión de contenidos de un medio público en un contexto donde en Chile ha primado esencialmente el criterio económico, ¿ya? Y un criterio económico, además, en el desarrollo en el tiempo de una industria televisiva general que desde los años 2000 marca un quiebre en el hacer televisión, un poco también acompañando a la sociedad chilena en este dejar atrás la transición política. Ya hay un vuelco en la generación de contenidos y la introducción de telerrealidad en los primeros años de la década del 2000. Hay también una permanente y creciente atomización de audiencias en general de la industria televisiva, que marcan un pic en general como máximo de audiencias en torno al año 2003-2004, incluyendo las televisiones de pago y la televisión abierta. Y de allí en adelante empieza un declive, especialmente de la televisión abierta, en el contexto también donde TVN es un referente, uno de los 4 canales más vistos, ¿ya? Entonces, del 2003 al 2013, perdón, en estos últimos 10 años, ha caído casi un 25% la audiencia de la televisión abierta, lo que también afecta finalmente la audiencia de la televisión pública, ¿ya? Los indicadores finales de repartición de inversión publicitaria se ven afectados también con esta evolución, en el marco donde la industria de la televisión de pago, a la inversa, en los últimos 5 a 6 años ha crecido más o menos un 120% en sus niveles de audiencia, y como negocio también, ¿ya? Entonces, tenemos una industria general televisiva de libre recepción amenazada por la irrupción de otras industrias de pago, y tenemos en el fondo el dejar a la televisión pública chilena regirse bajo los mismos criterios que imperaban cuando nace la nueva ley el año 92, y que era el autofinanciamiento en un contexto de una industria más bien duopólica, de altos índices de audiencia en general, y donde se tendía también a tener una expectativa creciente en el consumo de televisión. Lo que hay ahora es una fragmentación que pone en jaque el modelo de televisión pública en la medida en que se sustente solo en el imperativo de masividad. Masividad que en el corto plazo sabemos que va a fragmentarse de manera creciente, lo está haciendo. Y eso en el fondo obliga a repensar, bueno, cómo evaluar la gestión de un canal potente, un medio público que ha marcado parte de las vidas de las personas en las últimas décadas con algunos productos de impacto, pero que también ha tendido a caer en vicios que es allí donde uno entra a valorar el documento justamente respecto de los índices o indicadores de calidad, cómo medir lo que TVN hace, ¿ya? Y no solo TVN, sino también el resto de los canales de la industria abierta. También es factible aplicarle algunos de estos indicadores para ver también, porque los medios son esencialmente, los canales de televisión son medios de comunicación, son bienes sociales, más allá de que sean empresas, ¿ya? Y en esto es interesante tomar en cuenta un documento del Parlamento Europeo, aprobado en mayo de este año, difundido más o menos en junio, que tiene que ver con la televisión híbrida y la emergencia, en el fondo, de un nuevo contexto de industria, ¿ya? La televisión híbrida como una
vista desde la perspectiva del público, del televidente, ya no como un receptor, sino como un usuario activo que transita por múltiples plataformas en las cuales consume el audiovisual. Entonces, bueno, el Parlamento Europeo está regulando ya la televisión híbrida y nosotros recién estamos aprobando una ley de televisión digital que sale añeja y mal. Y en ese sentido es interesante tomar en cuenta el criterio de ver a los medios de comunicación, a la televisión en especial, como un bien social, ¿ya? No definido solo como una empresa. Y en esa perspectiva, tanto TVN como la configuración del ingreso de nuevos grupos económicos grandes al negocio de la televisión en Chile da para pensar, bueno, si esto no es un gran negocio, ¿por qué se meten? ¿Ya? Y en ese sentido también, sí, ¿por qué se meten? Obliga a tener una televisión pública también que sea potente, independiente, diversa, y si revisamos en general la programación que tiene actualmente Televisión Nacional de lunes a viernes, uno puede ver que tiene telenovelas de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche y que siguen las telenovelas de las 10:30 hasta las 11:15 y que después repiten las telenovelas de la sobremesa en el trasnoche. Eso no es diversidad, ¿ya? Como tampoco es diversidad propender a decir que se da la mayor cobertura de programación cultural cuando el cine chileno se pasa en la madrugada del sábado al domingo, o cuando programas emblemáticos como de difusión en un cierto nivel más complejo de debate, ya como puede ser las conversaciones que sostenía Christian Barken, se quisieron pasar y se terminaron pasando a las 8 de la mañana los días domingos, con un encendido de menos de 10 puntos. O sea, es invitar a que nadie lo vea. Entonces, cumplir misiones desde esa perspectiva yo creo que abren el foco justamente en un vacío que hoy día tiene la gestión televisiva en Chile y sobre todo la gestión pública, que ha llevado en este contexto de amenazas de la industria, de la pérdida de públicos, de la fuga de audiencias, haber amenazado el negocio, ¿ya? Entonces, eso tiende a homogeneizar los contenidos de la industria, tiende también a actuar con más pánico respecto de la conformación de la circulación de talentos en general dentro de la industria, se tiende a ser más endogámico. También ha propendido en este último tiempo, en este ingreso de nuevos grupos, grandes grupos económicos al ruedo del negocio de la televisión, a generar cambios en la gestión de los ejecutivos televisivos, ¿ya? Solo por ponerles un ejemplo, las metas se premiaban hasta hace 2 o 3 años en televisión, las metas de gestión de los ejecutivos de televisión podían alcanzar 3, 4 sueldos anuales, hoy día alcanzan 10, ¿ya? Con sueldos que pueden llegar a equivaler a $50.000 al mes. Entonces estamos en el fondo en un contexto de una industria extraña. Sí, hay. Es una industria bastante extraña hoy día, muy amenazada, pero también que está actuando de una manera defensiva, ¿ya? Y en generar este debate con este documento, en esta oportunidad, yo creo que justamente permite refrescar y remirar a Televisión Nacional en una proyección de largo plazo, ¿ya? Y sacar el foco finalmente de lo que ha sido un modelo binominalista de gestión del canal, con una institucionalidad que en el fondo marca ciertos equilibrios que eran los equilibrios primarios de la transición política. Asegurar la gobernabilidad era propender al equilibrio en general. Y lo que hay que buscar es una programación que sea representativa hoy día, una programación que represente la diversidad cultural, la diversidad regional, y que en el fondo también ayude a integrar a los distintos grupos. Hay muchos que han migrado a las plataformas de pago y a otras vías de consumo audiovisual, y creo que todavía se puede hacer el camino de retorno. Gracias. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? ¿O pasamos al debate con todos? Porque tenemos muchas personas que han estado fuertemente involucradas en el debate este último tiempo. Estoy segura que tienen mucho que aportar. El micrófono. Me gustaría solamente agradecer a la lectura y las contribuciones, los comentarios. Son muy, muy importantes para nosotros. Solamente esto. Muchas gracias. No, yo también quería decirle que le mando mi currículum después. Por causa de la televisión híbrida, que me parece realmente importante.
juntemos unos 3 comentarios y ahí hay una réplica de la mesa. Sergio Godoy, de la Universidad Católica. Él dirige el doctorado en comunicaciones, creo. ¿Él? Sí. ¿De la Católica? Sí, él Bueno, Sergio Godoy de la Universidad Católica, director del doctorado en comunicaciones, y quisiera agradecer, digamos, a la casa aquí, al ICI, al CNTV y a los expertos de UNESCO por este muy necesario debate. Yo solamente quisiera aportar a esta discusión con 4 consideraciones. El primero es el concepto de, me gusta la convocatoria, creo que se ha ido, la discusión al final está yéndose a TVN, y más bien prefiero hablar del rol público de los medios, porque creo que el mediismo previo, digamos, a asignarlo a televisión o prácticamente solo a televisión nacional, es un poco empobrecer la discusión sobre el rol público que tiene que tener el sistema de medios. El segundo consideración tiene que ver con los indicadores. ¿Indicadores para qué? Uno puede tener centenares de indicadores, pero normalmente los indicadores tienen sentido para una estrategia, para un plan de acción. Y en este sentido conviene también enmarcar este documento dentro de una propuesta que quisiera cumplir y con los indicadores ir midiendo el avance de ese plan, ¿ya? Y ahí viene el tercer consideración. En la década del 90, Sakae Ishikawa de la NHK, de la televisión pública japonesa, que es más grande que la BBC. ¿No? Sí, yo sé, pero en japonés. Sí. El sistema ISDB ha influido mucho a Brasil. Se hizo un esfuerzo internacional de medir la calidad y de ahí emergió un diagrama que me parece muy útil para entender el concepto de calidad. De partida, el concepto de niveles es una matriz en la cual de partida se debate a nivel de contenido individual o programa, si estamos hablando de televisión. Después, un nivel de debate que tiene que ver con calidad, o para estos efectos, dimensión pública. A nivel de medio particular, ahí podría estar la discusión sobre el rol de TVN, etc. Y después hay un nivel que me parece que puede ser el más útil en esta discusión, que es el nivel del sistema. Ahora, ese sistema y estos 3 niveles están, digamos, se pueden abordar esencialmente a través de 4 grandes visiones. Uno es la visión del regulador ideológica, porque el estándar que uno utiliza para decir este indicador es válido o no dependerá del punto de vista en que yo me pongo. Si yo tengo una visión en favor de la libertad de expresión, por ejemplo, voy a insistir, por ejemplo, en valores que exacerben en la autonomía del periodista con respecto al medio, a las consideraciones comerciales, las consideraciones de paz social, por ejemplo. Entonces hay un nivel también de discusión que se da como a ese nivel ideológico, por así decirlo, de pensamiento, llamemos sistémico, pero también está el rol de la visión del medio. Y ahí tanto la BBC como TVN, como CNN, como el Mercurio, tiene un instinto de supervivencia. Entonces, normalmente van a aplicar los indicadores que les convengan para mantenerse funcionando en función de la institucionalidad y sistema de financiamiento que tengan. Los otros 2 actores, digamos, que también son necesarios considerar en este esquema son los profesionales del medio, y ahí esencialmente los periodistas y particularmente los realizadores audiovisuales tienen su propio esquema de calidad, por así decirlo, que pueden ser contradictorios con los anteriores. Y por último viene, no sé si por último, pero viene el público entendido ya sea como consumidor y como ciudadano. Son consideraciones diferentes. Entonces, ese esquema permite, por alguna manera, también ayudar a ordenar lo que puede ser una gran dispersión de indicadores, sin perjuicio que las agrupaciones que ustedes hacen son útiles, pero yo creo que conviene complementarlo con esta visión. Y por último, el cuarto consideración que quisiera mencionar es que cuando uno analiza, por ejemplo, hay que tener cuidado de analizar solamente la oferta de contenido, porque desde el punto de vista de los medios de comunicación, a nivel de consumo, el consumo no es excluyente. Yo aplicando el esquema de Ishikawa que medía la diversidad en el sistema de televisión y traté de medir de qué manera esa diversidad programática varió o no con la llegada de la televisión privada, que para todo esto no varió nada en absoluto, no hubo ninguna diferencia. Cuando uno analiza la oferta de programas, uno ve grandes distorsiones y uno puede hacer el análisis vía canal específico o sistema.
Pero cuando uno analiza el punto de vista del consumo, uno ve, a mí me sorprendió mucho ver que esa diversidad se estabilizaba porque la gente iba a consumir aquellos géneros que estaban en relativo desmedro, versus otros que sobraban, por ejemplo, telenovelas y programas de entretención ligero. Entonces hay que considerar las dos partes de la ecuación. Y está mencionado también otra consideración importante respecto al financiamiento. Porque la plata sí que no se puede repartir desde el punto de vista del consumo. Si se asigna un cierto fondo, digamos, ese fondo, ya sea publicitario, sea público, etcétera, el que lo toma excluye al resto. Entonces, considerando eso y para cerrar, a nivel de sistema, no quisiera, o sea, por lo menos yo creo que más que hablar de televisión nacional solamente, habría que ver el rol de telecomunicación, etcétera, pero el Consejo de Televisión, ¿ya? Porque cuando uno está pensando en políticas públicas, el Estado puede intervenir de tres maneras. Uno, regulación, en que el costo de la regulación la suma el regulado. Dos, subsidios, para lo cual el Consejo de Televisión tiene sobre todo una herramienta interesante, pero con poca plata. Y tercero, producción directa, que en este caso es TVN, los medios públicos. Entonces, teniendo una visión completa, yo creo que se puede generar un cuadro más interesante. Y me detengo acá, y perdón que me haya alargado. Vamos a pasar a otras dos y las juntamos y después comentan los que quieran. Buenas tardes, soy alumno de la Facultad de Ciencias Sociales. Me siento un poco en terreno ajeno, pero de todas maneras pienso que es relevante hablar desde la sociología sobre todo el tema de los medios. Y la pregunta es la siguiente. Se puede hablar mucho de indicadores de calidad y de lo bien que haría para el modelo que estos se cumplieran, pero sin embargo, ¿cómo proponen ustedes que esto escape un poco de este terreno académico y del periodismo para que entre un poco a la demanda social? En Chile, sobre todo, se ha demostrado que para que algo cambie institucionalmente tiene que haber una demanda social fuerte, y en el caso de la televisión digital lamentablemente no es así. Entonces, no sé cómo lo habrán hecho en Brasil para que esto haya tenido un poco más de cabida. No lo hay, al parecer. Pero si tienen alguna propuesta ustedes en específico respecto a eso. Gracias. ¿Una más antes de volver al panel? ¿Alguna pregunta fácil? No sé cómo se llama usted. No va a ser ¿Qué fácil, no va a ser fácil. Hola, soy Patricia Peña, académica también del Instituto de la Comunicación e Imagen. Me gustaría un poco que volviéramos tomando un poco lo que decía Sergio, este rol público de los medios, ¿no? En el contexto de que además estamos, ¿cierto?, hablando de la digitalización de los medios en general. No solamente tú hablabas de televisión híbrida, ¿no? Yo creo que no solamente lo que está hibridando es la televisión, es la radio, es la prensa, en fin, o sea, y me interesa bastante ese concepto. Y yo creo que ahí también nos está cambiando un poco qué es lo que estamos entendiendo en esa digitalización acerca de medios públicos. ¿Qué desafíos implica hablar de medios públicos en esa digitalización? Y pongo el contexto. Se acaba un diario como La Nación, nuestro diario público, no tenemos una radio pública, tenemos una televisión nacional que no es pública. Entonces, ¿cómo emerger de ahí a partir de la propuesta de ustedes, ¿cierto?, a esta mirada de medios públicos en lo digital? Muchas gracias por las preguntas que son muy difíciles. Marco Chiaretti se quedará muy triste, pero son difíciles. Yo no sé por qué le agradeciste las preguntas. Pero vámonos. Creo que voy a hacer 4 o 5 puntos y los más difíciles les quedaré a Marco Chiaretti. El primer punto que perpasa las preguntas y las consideraciones de los debatidores es sobre periodismo y sobre contenidos culturales en general en las emisoras públicas. En verdad, lo que pasa es que
el derecho a la información y el derecho a la cultura son el centro de la razón de la existencia de las emisoras públicas, incluso el centro de la razón democrática para la existencia de una arena pública, un espacio público verdaderamente democrático. Vale decir, un espacio público sin la colonización del capital, sin la tiranía del poder, que no sea dominado por una religión en particular, etc. La razón, por lo tanto, es el derecho de las personas a la información, una información necesariamente crítica, que sea útil para el ciudadano fiscalizar y delegar el poder. Entonces, los criterios propios del periodismo, los criterios clásicos de la prensa, son en verdad criterios muy pertinentes, muy útiles a la gestión de las emisoras públicas. Porque nosotros podemos comprender que el acceso a cultura es una extensión del derecho a la información y del derecho a la comunicación. Todo se trata del libre tránsito de las ideas. De otra parte, el debate político independiente es una manifestación cultural. En este sentido, no hay muchas distinciones ontológicas, metodológicas, entre la categoría cultura y la categoría libre debate de los ciudadanos frente al poder y las sus vivencias personales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto que me gustaría de hacer más claro. El segundo punto, salario, sueldo. Acerca del autofinanciamiento. Hay que ser acá, en este punto, es necesario que nosotros reflejamos acerca de lo que significa autofinanciamiento. Si entendemos autofinanciamiento como una manera de buscar financiación directamente del mercado publicitario, el mercado anunciante, no es exactamente un autofinanciamiento, porque esta manera de financiación produce una submisión de los criterios internos a una lógica que ha dicho, se naturalizó como si fuera natural, que es la lógica del mercado, pero no es natural. Esto es una manera política, una manera ideológica, una manera particular, histórica, de organizar el flujo de las ideas y de la cultura. La autofinanciación tiene que se traducir en una manera democrática y transparente por la cual la comunidad crea las condiciones de financiación de sus servicios de comunicación. Esto precisa ser claro para la comunidad, para los ciudadanos y para los personales de la emisora pública. Esto necesita hacer sentido para toda la comunidad, ¿se me entienden? Si estoy... Entonces, cuando una emisora pública busca sus propias maneras de financiarse, esto precisa estar baseado en criterios públicos, criterios no comerciales y criterios no gubernamentales. La independencia se traduce en las maneras de financiación. Una otra cuestión que me gustaría sobre los medios digitales. En verdad, las comunicaciones públicas o las formas de comunicación pública en los medios digitales son lo mismo que la comunicación pública por ondas electromagnéticas
sino con una distinción estructural muy importante. Son los mismos porque se trata de garantizar los derechos a las informaciones, los derechos a la cultura, la mediación transparente, democrática del debate público, etcétera, etcétera. Pero hay una distinción que es exactamente que con la radiodifusión se hace necesaria la concesión o la permisión del Estado para que la gente pueda explotar las ondas electromagnéticas y entonces operar su servicio de comunicación. En el universo digital esto no es necesario. Entonces, tenemos emisoras o empresas públicas de comunicación operando en las mismas bases que otras, que muchas otras. No hay necesidad de la presencia reguladora del Estado. Y en este sentido, la comunicación pública por los medios digitales, no televisión digital, pero la televisión pública en las redes interconectadas del universo digital, es interesante porque se puede ver más claramente que agentes no estatales pueden hacer una comunicación pública de calidad. Y en general, cuando las hacen con criterios que son indicadores de calidad, porque tienen términos de compromiso con su gestión y con la expectativa de la audiencia. Esto sistematiza una especie de contrato firmado entre la entidad de comunicación pública y su audiencia y su comunidad. Contrato más objetivo, que tiene más respeto por su audiencia. Entonces, en este sentido, es muy interesante observar las entidades de comunicación pública en el universo digital. Hay cosas de periodismo muy interesantes y muchos otros ejemplos. Creo que esto explica un poco lo que ha preguntado sobre la demanda social. Yo diría que la demanda social se presta a legitimar los términos de los indicadores de calidad. Si son importantes para una audiencia que sea grande, estos indicadores tienden a ser importantes dentro de la emisora pública. Creo que... Marco. No, gracias. Entonces, vamos a ver si consigo avanzar un poquito en lo que nos preguntaron. No tengo la más mínima idea de cómo contestar a tu pregunta. En mi impresión ahora, como observador de los hechos en Brasil, estamos muy lejos de ir en esta dirección. Yo tengo una duda muy fuerte sobre la definición del término calidad. En eso, por ejemplo, discordo de él. Que yo creo que lo que la calle puso en cuestión en Brasil es, incluso en relación a la información pública, una redefinición de la palabra calidad. Yo escribí críticas muy fuertes a la manera como se producía información en ese contexto, y porque, en fin, hay una serie de cuestiones relacionadas con eso que no son ni problema para estos medios alternativos de producción, ¿sí? Entonces, no sé cómo contestar, pero voy a pensar. Cuanto a la cuestión digital que la profesora Patricia puso en cuestión, y que Luis también citó cuando habló, nos acordó de lo que Europa está haciendo en términos de televisión híbrida, estamos en eso. O sea, acá no hay una inclusión de eso acá, porque ese texto es un texto del 2010-2011. Y en Brasil, por ejemplo, esa discusión empieza ahora a surgir más en el presupuesto, en la base del medio web do que del medio televisión. Entonces, es más común llamarlo de second screen,
do que chamá-lo de televisão híbrida. Mas essa é a questão. Ou seja, retomando uma discussão que eu vivi al final dos anos 90, início do milênio em Brasil, quando eu era editor e diretor de medios papel e fui a trabalhar em medios digitais, web, que era esta coisa nos vai matar, ou seja, a web vai acabar com o diário. Eu, naquele entonces, pensava que, de hecho, o problema era muito mais a televisão que os diários papel. E me parece que agora começam a passar coisas nessa direção. Mas estamos aún começando a discuti-los e acá não há isso. Quanto à questão essencial que foi planteada, as questões planteadas por o professor Godoy, por as quais agradeço muitíssimo, porque nos vão fazer pensar muito. Em primeiro lugar, queria esclarecer um ponto. Nós leemos o texto sobre NHK e há muitos japoneses em Brasil, há uns 15 milhões de descendentes. De todo modo, leemos isso. Há um problema acá, nesse texto, que creio que você, de alguma maneira, apontou. Como hacemos para plantear essa discussão sem afirmar a positividade de uma visão ou de um plano sobre outros planos? Evidentemente, temos planos, claro. Mas todo o que foi feito acá era para dizer, mira, cada sociedade, cada momento define estes planos e nós não lo vamos fazer acá. Pero lo que vamos a decirle com todas as letras é que se há o plano, e haverá o plano, porque sempre há um, sem este rol de indicadores não vão poder avançar na discussão. Que, de hecho, para este paper, originalmente era uma discussão sobre accountability, sobre prestação de contas, sobre isso, accountability. Ou seja, de hecho, como disse, incluso o texto que apresenta isso, escrito por os companheiros de Unesco, que se deram conta disso muito antes que nós. Nós não estamos planteando uma discussão sobre o conceito de qualidade. Estamos propondo uma discussão sobre, dado este conceito, este plano de trabalho, como se faz. De hecho, não é um resultado para isso, não? É sempre o poema de Machado, ou seja, não há caminho, se hace al andar, papapá. Eu passei toda a faculdade escutando isso, é verdade, de hecho é verdade, porque assim, hoje eu digo que é assim e vocês não vão fazer desta maneira, que te confesso que na televisão pública é uma péssima maneira de fazer, mas se faz muitas e muitas vezes, incluso em democracia, porque os executivos têm que fazê-lo de alguma maneira e lo fazem porque a história da televisão leva a esta situação. Eu posso dar exemplos, mas sem dar nomes. Em Brasil há uma televisão pública que está cambiando de objetivo e o que lhe falta não é a definição de seu escopo e ideia, sino o coragem de assumir que tem que discutir quais são os critérios de avaliação do canje. Não se faz esta discussão, porque se faz essa discussão, revelaríamos qual é o pressuposto anterior. Como não quero revelar o pressuposto anterior, pressuposto não financeiro, a ideia. Como não quero revelar qual é a minha ideia, incluso porque não sei qual é, hablo como executivo-chefe, nem discuto critérios de avaliação de qualidade, indicadores, porque se discuto os indicadores, o outro vendrá, evidente, alguém perguntará, por que elegiste este e não elegiste aquele, entendeu? Então, o que estamos dizendo é quase como se faz isso? É uma trampa, em certo sentido, lógica, ou seja, como não podemos, porque não é o sentido disso. Se hubiéramos dicho isso, não haveriam publicado nem em português, quanto mais em português, castelhano, francês, inglês e árabe. Tivemos que partir ao revés, considerando hecha a discussão sobre o objetivo, e meu problema é a accountability disso, porque em uma democracia é necessário a accountability, é necessário por la maneira crítica e por la maneira objetiva. É necessário porque se eu sou o gestor do sistema, tenho que saber para onde estou indo e se é o lugar que quero ir. E é necessário porque tenho que prestar contas à sociedade de onde uso este dinheiro. É coisa que, vamos a confessar-lo, os gestores da televisão pública no mundo fazem pouco.
En Brasil no lo hacen. Y es casi una cosa así, oh, no me preguntes. ¿Cómo no le pregunto? Claro que le pregunto, el dinero es mío. No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de alocación de fondos, porque la gente quiere discutir eso. En ese el contexto que pusimos el trabajo, y su pregunta evidentemente toca en un punto central. O sea, es obvio que tendríamos que decir, mire, antes de discutir los indicadores, tienen que saber para dónde quieren ir. Pero si yo digo eso, ya más o menos digo lo que quiero, y ahí el otro lado va a decir, bien, entonces va bien, cuídate vos y yo me cuido. Acá no, la idea era una pedagogía, una idea de la creación de calidad, más que la definición de calidad. Esa es otra discusión que ustedes tienen, acá en Chile tienen, ustedes tienen en el Parlamento, es en el Congreso que tienen. O sea, porque si vamos en el camino que vos dijiste, que es el punto débil de este texto, de hecho, eso acá se vuelve un proyecto de ley. ¿Entendés lo que quiero decir? Y no es un proyecto de ley, es solo un texto de discusión programática previa. Y algunas veces me parece casi un proyecto de ley, para decir la verdad. Yo digo eso y digo, un error en mi biografía. Yo no soy, no me recibí en Derecho, yo soy alumno de Derecho, como vos, soy estudiante. En lugares de periodistas siempre me siento mal, ahí, ¿no? Como vos, o sea, siempre un poco desplazado, ¿sí? E acá, quando mirava esse, dizia, pô, isso aqui mais um pouquinho é uma lei, mais um pouco eu vou mandar uma lei para o Congresso, dizendo, olha, a televisão pública tem que escrever isso aqui, ó. Esse era o risco, não puedo, não é essa a ideia. A lei la hagan ustedes. O sea, eu não vou meter-me a dizer como fazem sua lei. Essa é uma discussão que cada lugar tendrá. Espero que tenham todos, como ustedes la tuvieron e la están teniendo acá. Nosotros no la estamos teniendo con la misma profundidad allá. Los argentinos la tuvieron con grande profundidad. Si el resultado fue para A o para B, no es mi cuestión discutir, pero que la discutieron. Los chilenos también, nosotros no. Entonces, no sé si no contesté nada, pero no importa. Pero la pregunta era mala. No lo diga. Son los tratados internacionales. Sí, no, yo quiero decir algo. Universalmente reconocidos, por así decirlo, son los tratados que se han suscrito, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos de Costa Rica, etcétera. Eso es lo único como relativamente consensuado, que está siendo impugnado por países como China al mismo tiempo, que dicen eso es un invento de inspiración occidental, yanqui, liberal, de Revolución Francesa, aquí esa cuestión europea, y nosotros los confucianismos somos distintos. Pero igual esa es una cuestión que conviene, porque igual, pese a los indicadores, conviene explicitar con qué premisa yo estoy asumiendo que tiene que ser el rol público de los medios. Porque si soy de izquierda, o si tengo una visión marxista distinta que si tengo una visión liberal o anarquista, y en función de eso yo voy a poder criticar. Pero tengo que contestar. Es hecho por UNESCO, por eso evidentemente eso fue pensado. Pero es un problema, porque lo traducimos al árabe, donde la discusión es distinta del presupuesto que nosotros partimos. Y las críticas son críticas concretas, no es una cosa así, porque ellos son malos y nosotros somos buenos, no es nada de eso. Hay cuestiones muy puntuales, pero partimos del presupuesto mínimo, que a todos... Pero no es salvo de crítica. Yo estoy seguro que un intelectual egipcio o palestino podría encontrar una cuestión acá que a nosotros ni pasó por la cabeza. Y una serie de indicadores que nosotros nunca íbamos a pensar. ¿Está bien? Porque el problema de la definición mínima es esa. No conseguís nunca dar cuenta de todo el abanico. ¿Abanico? Qué linda palabra. Bueno, necesariamente vamos a tener que empezar a cerrar, Sí. así que... Quiero hacer una acotación a este interesante diálogo y a las preguntas de Sergio. Y yo creo que aquí, cuando estamos hablando, voy a defender yo el trabajo de ustedes, que ustedes tan sueltamente lo están dejando de lado. Me parece que la gracia de este trabajo, ¿no?,
no solamente está en las preguntas o cómo formula las preguntas o los indicadores que se señalan ahí, es que hay un parámetro que nos hace ponernos de acuerdo. Y son parámetros que tienen que ver justamente con los de la UNESCO, con los tratados que hemos suscribido, con el concepto de democracia en su acepción occidental y republicana, ¿no? Con las aspiraciones mínimas, de techo mínimo de la comunicación como un derecho, de la libertad de expresión como un derecho. O sea, estamos bajo los estándares, bajo un piso global que me parece difícilmente puede ser, digamos, cuestionado, impugnado, bajo una mirada de derecha o de izquierda o lo que sea. Yo podría llevar más agua o no a mi molino, pero me parece que es un marco general donde se supone que estamos todos de acuerdo. El tema nuestro es que aquí nosotros no estamos en el nivel mínimo de esos estándares, que nuestra realidad es tan precaria, ¿no?, que incluso estándares elementales sobre los cuales hay consenso en gran parte de las democracias, ¿no?, en nuestro país, en el debate público, todavía no está consensuado, no está debatido. Cuando yo hablo de la naturalización, ¿no?, de las leyes del mercado para los medios de comunicación, estoy hablando de una realidad, no es que se me ocurra a mí decir eso. Nos han dicho durante años que la televisión o que determinados medios no pueden ser mejores porque tienen que competir con el mercado, ¿no? Y eso es un tema que efectivamente, y ante eso no hay nada que hacer. Creo que en ese sentido rescato este trabajo en cuanto pone un marco sobre el cual hay un consenso y nos permite mirarnos y mirar desde determinados esquemas, desde determinados niveles y saber, por un lado, que efectivamente esto es un debate en distintos países y que nosotros todavía estamos bastante atrasados en ese sentido. Creo que en eso me parece que es importante señalarlo. Ahora, un intelectual palestino sin duda estaría de acuerdo con esto, porque evidentemente si hablamos de una democracia avanzada, sin duda estaría de acuerdo. Yo tengo origen palestino y se lo puedo asegurar. Puede acompañarnos en los próximos días. Depende, sí puede ser, muy bien. Bueno, cerrando un poco también algunas ideas, que el concepto de accountability, el concepto de responsabilidad, de cómo hacerse cargo de lo que uno emite, de lo que uno gestiona, es importante, es central en este texto. Quisiera solamente poner un ejemplo, tomando un poco también lo que dice Sergio, de la diferenciación entre consumidor y ciudadano. Un consumidor, en el fondo, es un usuario perspicaz de las oportunidades del mercado. Eso es un consumidor. El que sabe dónde hay una liquidación, aprovecha la oportunidad, va y compra. El ciudadano no, es quien se hace cargo finalmente como ciudadano de la gestión de la vida pública, ya de lo que nos compete un poco a todos. Y es allí donde justamente la televisión como gran medio ha ido en las últimas décadas, digamos, derivando a una especie de pérdida de valor de lo informativo en general, situándose más bien en el plano de la infoentretención, el infoespectáculo, ¿ya? Y eso yo creo que también es un tema que hay que debatir en algún minuto y hay que hacerse cargo. Solamente por poner un ejemplo, en el año 2009 hubo un gran éxito en audiencia, en este caso, de justamente el canal público chileno, TVN, que fue una teleserie nocturna llamada ¿Dónde está Elisa? Ese fenómeno de audiencias, que fue el último gran fenómeno de teleseries nocturnas en Chile, generó un rebote en otros espacios informativos del canal de la televisión pública chilena, que lo llevaron a ser el 7º tema más tratado en el noticiario central en todo el año, ¿ya? Entonces, hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿cabe que un canal público, ¿ya?, por marketing comunicacional, hiperinfle una teleserie y la instale como un hecho informativo factual, cuando en el fondo es ficción, ¿ya? Y yo me preguntaría si realmente los temas que a propósito de la teleserie se tocaron esa vez, los habrían tocado si no hubiese estado la teleserie de por medio compitiendo en un escenario difícil, que ese año partió muy difícil para el canal. Ese tipo de cosas yo creo que hay que ir mirándolas en perspectiva, en términos finalmente que no solo poniendo el foco en TVN, no. Es una práctica que en general hacen todos los canales, de afirmar sus productos en los espacios informativos, pero lo que pasa es que finalmente
se pierde el valor de lo informativo, se pierde el valor de la investigación periodística. Hoy día estamos viendo eso también desde la perspectiva de la ampliación de los noticiarios en el tiempo, a hora y media, que también obedece un poco a un fenómeno comercial. Y esos temas o esos asuntos yo creo que es interesante también empezar a debatirlos en la perspectiva también recogiendo lo que justamente este documento nos pone en la mesa, que es ampliar la mirada de los rangos de evaluación más cualitativos respecto de las tareas que uno tiene como gestor o como ejecutivo de medios también, ¿ya? Eso yo creo que es súper importante, muy valorable y en Chile, bueno, ustedes están en un país donde el 44% de los trabajadores de 15 a 65 años no entiende lo que lee, ¿ya? Donde hace 12 años atrás el nivel de lectoría de un ejecutivo medio en Chile era inferior al de un obrero alemán. Entonces, estamos en un país donde la televisión es el medio principal de información, es el medio que finalmente más copa los espacios cotidianos, pero por otro lado también a las audiencias las forma, en cierto sentido, les genera ciertos efectos, como se constató en un estudio también de noticiarios del año pasado, de fines del año pasado, del Consejo Nacional de Televisión, de terminar angustiada una buena parte de la población femenina después de ver noticias. Terminaban realmente angustiadas, 7 de cada 10 mujeres. Entonces, ¿quién se hace cargo de esas cosas? Yo creo que es interesante por eso abrir discusión en torno a este espacio medial, audiovisual de alto impacto que ha sido la televisión y que está hoy día en un contexto bastante amenazado. Bueno, en honor a los tiempos y aquí esta conversación va a continuar, yo quiero dar la palabra de cierre a nuestros consultores y, por supuesto, apostar a que vamos a ser capaces de volver esto una demanda social y que nuestros mínimos van a crecer. Así que, por favor, el cierre. Muchas gracias a ustedes todos. Voy a hacer un cierre, pero solamente me gustaría señalar que este trabajo que hicimos no tiene la intención de ser una ley, como ha dicho Marco Chiaretti, pero que tiene la intención de ser una fuente de derecho. Es un trabajo que establece en conjunto con otros trabajos de UNESCO y con la tradición de UNESCO, bases para que se comprenda, más allá que las naciones, se comprenda de manera internacional, de manera de la comunidad internacional, en un ambiente de tolerancia, en un ambiente de pluralidad, de diversidad, de comunicación, de paz, en que sea posible pensar el lugar de la comunicación pública y, en especial, de las emisoras públicas de radio y televisión. En ese sentido, es un trabajo que se pretende ser fuente de derecho y un trabajo que, con respecto a todas las identidades de la comunidad internacional, tiene la intención de establecer parte de una doctrina. Esto es verdad, esto sí es una pretensión y creo que en parte estas discusiones, por lo menos en mi manera de ver, mi impresión es que estas discusiones tornan más fuerte esta convicción. Entonces, muchas gracias a todos y todas acá. Y espero que esta discusión sea más larga, con más gente, más amplia. Y muchas gracias. De nuevo, gracias por el honor de estar acá en este lugar, por el placer de verlos y escuchar lo que me dijeran. Agradecerle a todos por haber venido y por la invitación y por las personas que hablaron
mejor de lo que nosotros escribimos, de lo que nosotros mismos habríamos hablado, y que nos dijeron cosas que yo en verdad no había ni percibido de esta manera. Yo discordo de él y voy a escribir un texto diciendo que no es exactamente fuente de justicia, porque, en fin, como estudiante de Derecho tengo este derecho ahí. Pero le quería agradecer a todos. Espero que, como Eugenio también espera, y Ana María, que no pudo estar también, que eso pueda servirles a ustedes para poder ir más allá, y que nos invite cuando pase la discusión en el otro auditorio más grande. ¿Sí? Gracias. Gracias. Muito obrigado. Muito obrigado. Pero un problema de este texto es que él es demasiado laico en el concepto, digamos,